El martes pasado empezamos una serie de estudios que se titula La salvación en Cristo. Todas las lecciones, todas las reuniones las estamos grabando y las estamos subiendo al canal de YouTube. Así que las podemos ver ahí. Vamos a dar un breve repaso de solo de los puntos más importantes que tocamos el martes pasado a modo de refrescar un poquito la memoria. Dijimos que la salvación en Cristo incluye todo lo que fue comprado para nosotros en la cruz. Porque en la cruz se pagó un precio para que nosotros fuésemos bendecidos. Y ese precio fue la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vimos que la salvación es algo que se deriva de la gracia de Dios expresada en la obra expiatoria de Cristo. Dios decidió mostrar su bondad hacia las personas que no lo merecían. La gracia sencillamente es favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Amén. Mencionamos el hecho de que esto mismo, que ninguno de nosotros merecemos el perdón de nuestros pecados. Lo que merecemos es el juicio de Dios y la condenación eterna por el hecho de haber pecado. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y también dice la palabra que todos hemos pecado y estamos destituidos, lejos de la presencia y de la gloria de Dios. Romanos 3:23 y Romanos 6:23, ¿vale? Pero Dios, que es bueno, porque Dios es bueno, amén, Dios es bueno, mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Somos salvos por la gracia de Dios, no por alguna obra especial que hayamos hecho. Amén. No porque nosotros decidimos venir a la iglesia. Bueno, yo voy a empezar a ir a la iglesia, esto no nos salva. No nos salva tampoco el hecho de empezar a portarnos bien. La religión no salva. Hay muchos religiosos, muchas personas que hacen muchas cosas, pero no necesariamente eso quiere decir que son salvos. Amén. También mencionamos que la gracia de Dios es algo que capacita al creyente para vivir una vida de obediencia a Dios. Leímos 1 Corintios 15:10, aquí habla el apóstol Pablo, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios es ese poder en cada uno de nosotros que nos capacita para vivir una vida de obediencia a Dios. Recordemos que en nuestras propias fuerzas ninguno puede vivir conforme a la palabra de Dios. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para poder cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Y vimos también lo que significa la obra expiatoria de Cristo. Dijimos que la expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Por ejemplo, yo cometo un delito y necesito que se juzgue como culpable a otra persona. Que mi culpa caiga sobre otro y yo ya no tenga que pagar por mi delito. Justamente esto fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Esto significa expiación. Nuestra culpa, nuestro pecado cayó sobre Él. Cayó sobre Jesús para que nosotros ya no tengamos que pagar nada delante de Dios. Isaías 53:4 dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Toda nuestra culpa cayó sobre Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por nosotros. Esta es la obra expiatoria de Jesucristo. Tomó nuestro lugar. Amén. Amén. Y luego vimos algunos aspectos acerca de la expiación. Los voy a poner aquí para que los recordemos. Obediencia,
Mencionamos que Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra. Vimos la palabra sacrificio. El sacrificio de Cristo incluye todo lo que Él hizo para proveernos esa salvación. Él se sacrificó por cada uno de nosotros, soportó dolor, desprecio, humillación por cada uno de nosotros, siendo Él inocente. Amén. Propiciación, vimos también esta palabra. Esto quiere decir que fue apaciguada la ira de Dios a través del sacrificio expiatorio de Jesús. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Esa ira que estaba sobre cada uno de nosotros. Ahora, en Cristo, ya no estamos bajo la ira de Dios. Amén. La ira de Dios fue volcada sobre Jesús porque Él tomó nuestro lugar. Amén. Reconciliación. Dijimos que quiere decir volver a tener amistad con Dios. Esa amistad que el pecado rompió desde aquel hecho en el huerto del Edén cuando Adán le dio la espalda y desobedeció a Dios. Y vimos también lo que es la redención. Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud mediante el pago de un precio. Justamente esto es lo que hizo Jesús, nos rescató. Éramos esclavos, prisioneros en el reino de las tinieblas, como dice la palabra, pero Jesús nos compró con su sangre. Nos redimió y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, como dice la palabra. Somos redimidos, rescatados, ya no somos esclavos del pecado. Amén. Todas estas cosas son parte de la obra expiatoria de Cristo. Y dijimos que debemos conocer bien todos estos términos para comprender todo lo que es la salvación. Y también cuando compartimos el mensaje de salvación con otros, tenemos que tener una visión clara, amplia y completa de lo que es la salvación, de lo que representó ese hecho en la cruz. Amén. Y por último también mencionamos que todo lo hizo Dios por amor. Amén. Hasta aquí lo que tocamos el martes pasado. La lección de hoy se titula El hombre cambia su rumbo y trata sobre el arrepentimiento. La salvación que ofrece Dios y todo lo que la salvación representa no alcanza a las personas o no se hace efectiva en las personas si no hay arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es el primer paso que la persona debe dar para ser salva. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El término arrepentimiento en la Biblia da la idea de cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y de estilo de vida. Se iba por un camino, se iba por el camino malo, pero ahora se va por otro camino contrario, se va por el buen camino y ya no se regresa al camino antiguo. Amén. Primero, entendemos que hemos pecado contra Dios al conocer su carácter que es revelado a través de su palabra. Segundo, confesamos delante de Dios que hemos pecado. Y tercero, tomamos la determinación de no volver a hacerlo. Esto viene a ser el arrepentimiento. La palabra griega para arrepentimiento significa cambio de voluntad, lamentarse, experimentar un cambio de sentimiento. Es reconocer los errores y la falta y estar dispuestos a dejarlos. La persona que se arrepiente debe mostrar una actitud diferente hacia el pecado. Antes la persona se complacía en el pecado, ahora la persona aborrece el pecado. Amén. Le da la espalda a todo aquello que la palabra de Dios considera que es pecado, todo aquello que va en contra de los principios morales de Dios. Amén. También el arrepentimiento puede incluir
sentimiento de tristeza, de quebranto. Algunos, como el apóstol Pedro, pueden llorar amargamente cuando se dan cuenta que le fallaron o pecaron contra un Dios santo y bueno. Pero más allá de lo que uno pueda sentir, lo importante radica en confesar que se ha pecado y tomar la decisión de abandonar el pecado. Amén. Esto es más importante que los sentimientos. Es una decisión voluntaria. Amén. Dice Proverbios 28:13. 28:13, sí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí vemos lo que es el arrepentimiento. Confesar los pecados, reconocer que hemos pecado delante de Dios, que hemos hecho lo que a Dios no le agrada y nos apartamos para consagrarnos a hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Eso incluye el arrepentimiento. Un ejemplo, una persona se siente triste porque reconoce, se siente dolida en su corazón porque reconoce que ha ofendido a Dios, que ha pecado contra Dios, acepta la culpa, pero después, al otro día, sigue cometiendo los mismos errores, los mismos pecados, vuelve a sentirse triste, vuelve al mismo pecado. Pregunto, ¿esta persona se ha arrepentido de verdad? No se ha arrepentido de verdad, porque el verdadero arrepentimiento incluye no solo reconocer el pecado, sino apartarse, no volver a pecar y acercarse a Dios, darse la vuelta a Dios, volverse a Dios, abandonar aquello que reconoce que está mal. Si yo reconozco que estoy haciendo algo mal, que es pecado, me siento dolido, me siento triste, reconozco que he pecado contra Dios, no quiero volver a hacerlo, pero al otro día lo hago y al otro día me siento triste, pero sigo haciéndolo. No es un verdadero arrepentimiento. Hay una gran parte, pero no es un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento radica en dejar de pecar, dejar de hacer aquello que ofende a Dios, dejar de practicar ese pecado. Amén. Ahora, el arrepentimiento es algo que funciona mientras la persona está viva, ¿vale? Una vez que partamos de este mundo no habrá arrepentimiento que valga. Por más oraciones que se hagan por nuestra alma, eso no va a funcionar. El arrepentimiento es algo que tenemos, esa opción que tenemos mientras estemos en este mundo. No habrá oportunidad por más que se quiera. Una vez que partamos de este mundo, si partimos sin Cristo, por más que lloremos, nos lamentemos, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Por eso este tema es un tema muy serio. Amén. Si una persona quiere ser salva, debe arrepentirse genuinamente, debe abandonar el pecado. Y este es el mensaje que la iglesia debe predicar. Amén. También algo importante. Una vez que somos cristianos también debemos practicar el arrepentimiento y darle la espalda a todo aquello que a Dios no le agrada. A medida que vamos conociendo a Dios a través de la palabra, porque vamos conociendo a Dios y nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que no agradan a Dios. Pero cuando viene la luz de la palabra en nuestra vida, nos alumbra, ahí nos damos cuenta de cosas que hay en nuestra vida que a Dios no le agrada. Y ahí debemos arrepentirnos y dejar de practicar estas cosas que a Dios no le agradan. Pero esta luz viene al estudiar la palabra. La palabra limpia nuestra vida. La palabra nos muestra todo aquello que a Dios no le agrada que hay en nuestra vida. Por eso la importancia de la palabra. Esto es para crecer y madurar espiritualmente y experimentar todas las bendiciones de Dios. El pecado no nos deja avanzar hacia el propósito de Dios. Por eso debemos practicar el arrepentimiento. Muchos cristianos se adormecen y empiezan a ver cosas que son pecado, las empiezan a ver como pequeñas faltas delante de Dios, cosas que Dios pasa por alto, cosas que no son tan malas y no se pueden arrepentir de aquello que no consideran pecado. Si nosotros no consideramos algo que no es pecado, siendo pecado no nos podemos arrepentir, porque el arrepentimiento viene cuando somos conscientes de que eso está mal, de que eso es pecado.
y esto nos roba bendición. Por eso es importante cada día tener intimidad, comunión con Dios, porque si tenemos más comunión con el mundo que con la palabra de Dios y con Dios, vamos a ver muchas cosas que la palabra dice que son malas, las vamos a ver como algo no tan malo, porque vamos a ser influenciados por la manera de pensar del mundo. Que el mundo ve las cosas que la Biblia dice que son malas, las ve como buenas, como normales. Y si tenemos mucha comunión con el mundo y menos con la palabra, vamos a ver las cosas que Dios dice que son malas como pequeños errores, como algo no tan malo. Amén. Debemos saber, ser conscientes de lo que es malo y de lo que es bueno. Amén. Como dijo David, escudriñame y ve en mí si hay camino de perversidad. Delante de Dios debemos pedirle a Dios que nos examine y nos muestre, nos haga saber si hay algo en nuestra vida de lo cual debemos arrepentirnos y dejarlo. Amén. Bien, algunos aspectos del arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico tiene 3 aspectos o 3 ideas: el intelectual, el emocional y el que tiene que ver con la voluntad. El alma, como sabemos, está compuesta por mente, voluntad y emociones, y el arrepentimiento es algo que debe afectar todo nuestro ser. La persona primero debe entender con el intelecto que ha pecado, que está haciendo algo que a Dios no le agrada. Este conocimiento llega al recibir la palabra de Dios. Amén. Por eso no podemos pretender que la persona acepte y reconozca que ha pecado si no entiende por la palabra de Dios que ha pecado. Amén. Por eso la importancia de predicar la palabra, para que la persona entienda cuál es su condición delante de Dios. Cuál es el fin que le espera a la persona si no se arrepiente. La persona por la palabra debe entender cuál es su posición, su condición delante de Dios. Que si vive en pecado, está bajo la ira de Dios y le espera condenación eterna, a menos que se arrepienta y se vuelva a Dios. Amén. Ahora, una vez que la persona ha entendido que es pecadora, viene el factor emocional. Uno puede sentirse triste o avergonzado por el hecho de haberle fallado a Dios, de haber pecado contra Dios. Esto es obra del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra y el Espíritu Santo siempre obran juntos. Se predica la palabra, se le hace saber a la persona por la palabra que la persona ha pecado, y el Espíritu Santo hace la obra en el corazón y la persona puede sentirse triste, avergonzada. Amén. Esto lo hace el Espíritu Santo en aquellos que Dios quiere, porque a algunos les hablamos la palabra y se ríen. Yo no soy pecador, yo no tengo nada de que arrepentirme. Pero esto es competencia de Dios. La palabra dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí es obra de Dios. Nosotros predicamos la palabra, hacemos saber a las personas por la palabra que están en pecado, que deben arrepentirse, y el Espíritu Santo obra como quiere, donde quiere y con quien quiere. Amén. Luego entra en juego la voluntad de la persona. La persona debe tomar la decisión de dejar las cosas que a Dios no le agradan y no andar más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dice la palabra. Uno no puede ser salvo y luego vivir como quiere. Bueno, ya ahora soy salvo, tengo la salvación eterna, ahora voy a vivir como quiero. Total, la salvación no se pierde. Esto no es así. Uno debe comprometerse con Dios. Dios es santo y debemos andar en santidad. Santidad quiere decir apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada. Nosotros le damos la espalda al mundo, le damos la espalda al pecado y nos volvemos a Dios en obediencia. Amén. Mateo 3:8 dice así: una vez que la persona se convierte, se arrepiente, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento? La persona anda conforme la palabra de Dios. Amén. Mencionar algo antes de continuar. Hay algo que se llama restitución
y es parte también del arrepentimiento, es devolver o sanar el mal que hemos hecho de alguna manera. Yo puedo vivir en pecado, soy un ladrón y robo, por ejemplo, o hice algún daño, alguna mentira, algún falso testimonio sobre otra persona, entonces yo me arrepiento y debo tratar de sanar el mal que hice. Si he robado, debo devolver. En la medida de lo posible, hay que sanar el mal que se ha hecho. Amén. La Biblia declara que el arrepentimiento es el primer paso en el retorno hacia Dios. El arrepentimiento ocupó un lugar muy importante en la predicación de Jesús. Mateo 4:17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego siguió ocupando un lugar muy importante en la predicación de Jesús y en la predicación de sus discípulos. Lucas 24:46 leemos: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Este es uno de los últimos mandamientos que Jesús dio antes de ascender al cielo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Este era el mensaje de la iglesia en aquellos tiempos. Y luego vemos en el tema del arrepentimiento también a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo también predicó acerca del arrepentimiento. Lo vemos en Hechos 17:30, palabras de Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Algunos hacen caso, algunos no hacen caso. Pero es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre y quiere su bien, quiere la salvación del hombre. Por eso manda que los hombres se arrepientan. Dios no puede pasar por alto su justicia. El hombre debe arrepentirse y adoptar esa posición en Cristo para que se haga efectiva en él esa obra expiatoria en la cruz del Calvario, cuando Cristo llevó la culpa de la persona, declarándonos justos delante de Dios. Amén. El arrepentimiento también debe ser una parte importante cuando compartimos el mensaje de la salvación. A veces omitimos hablar acerca de esto del arrepentimiento para no asustar o espantar a las personas, pero recordemos que cuando anunciamos el mensaje de Cristo, el Espíritu Santo nos da poder, respalda nuestra predicación con su poder. Es el que hace la obra en el corazón de las personas. Amén. Es mucho más importante tener tiempo de oración delante de Dios que idear fórmulas a ver cómo puedo hablarle a las personas para que las personas no se ofendan. Hablamos con la autoridad y con la unción del Espíritu Santo. Es el que hace la obra. Muchos no harán caso, muchos se burlarán, la mayoría. Pero nuestro trabajo es dar el Evangelio. Amén. El Evangelio es el Evangelio. Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados, al tercer día resucitó de entre los muertos y debemos arrepentirnos y volvernos a Dios en obediencia si queremos ser salvos de la condenación eterna, porque de lo contrario nos espera esto, un castigo eterno, y como dijimos el martes pasado, es un castigo justo. Amén. Ahora, el llamado al arrepentimiento, como dijimos también el martes pasado, no es para unos pocos que Dios ha escogido. El llamado al arrepentimiento es un llamado universal. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Como dice 2 de Pedro 2:9, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es bueno
Dios quiere la salvación, no quiere que nadie se condene. Muchos dicen, bueno, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Cuando mueran se darán cuenta que sí había mucho de lo cual tenían que arrepentirse, pero será tarde, ya no habrá oportunidad. Amén. Por eso el mensaje del arrepentimiento es un mensaje vital y es un mensaje urgente que la iglesia debe transmitir. No predicar, bueno, Jesús te ama, Jesús quiere bendecirte, quiere darte arrepentimiento en primer lugar. Eso es lo que debe predicar la iglesia. Amén. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Como dice Romanos 3:23, porque todos han pecado y están destituidos fuera, lejos de la gloria de Dios. Necesitamos arrepentirnos por el hecho de que hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios, le hemos dado la espalda a Dios. El ser humano está bajo la ira de Dios. Por eso debe arrepentirse. Amén. Y para ser salvo debemos volvernos a Él y darle la espalda al pecado. Esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una necesidad que tiene el hombre. Amén. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, las personas tienen la opción de arrepentirse. Por el simple hecho de arrepentirnos, no vamos a tener salvación. No tendríamos salvación si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Porque Cristo murió en la cruz. Es que tenemos la opción de arrepentirnos. ¿Entendemos, verdad? Por ejemplo, cometo un delito y no me voy a librar de la cárcel por más que le diga al juez que me arrepiento y le digo que no lo voy a volver a hacer. A no ser que alguien esté dispuesto a tomar mi lugar, a sufrir por mí y ir a la cárcel por mí. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús. Porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no habría esa opción de arrepentimiento. Amén. Y como hemos visto el martes pasado, Cristo carga con nuestro pecado, cargó con nuestra culpa al nosotros arrepentirnos y aceptar por fe esa salvación. Para ir concluyendo, cuando una persona llega al conocimiento de la palabra y entiende que ha pecado, la persona tiene dos opciones: o se arrepiente y se vuelve a Dios, o rechaza la palabra y sigue viviendo en sus pecados. Un camino lleva a la salvación eterna y otro camino lleva a la muerte eterna y a la condenación. El Espíritu Santo es el que trae la convicción al corazón, pero el hombre tiene voluntad. Dice la palabra que el Espíritu convencerá de pecado al mundo, pero la decisión es de la persona. Amén. Como dice Hebreos 5:16, la versión Dios habla hoy. Por lo cual dice: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Muchas personas endurecen su corazón cuando se les predica la palabra. Las personas que no conocen a Cristo deben arrepentirse. Y los que ya somos cristianos, como dije, debemos examinarnos cada día y ver si estamos practicando algo que a Dios no le agrada. Porque dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. No importa si viene a la iglesia, si ofrenda, si canta, si hace 1000 cosas. La persona que practica el pecado es del diablo. No se ha arrepentido para salvación. Amén. Porque por sus frutos, dice la palabra, os conoceréis. Y una persona que se ha arrepentido de verdad, genuinamente, vamos a ver frutos de arrepentimiento. Amén. Recordemos, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Hay una parte en la palabra que Dios dice arrepiéntete, pero no se lo dice a los pecadores, sino que se lo dice a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 2:5. Estas palabras son de Dios a la iglesia de Éfeso.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Somos cristianos, somos creyentes, pero debemos tener cuidado de no caer en alguna práctica de pecado. Por eso Dios le dice a su iglesia, arrepiéntete. Amén. Y un punto más, muchas traducciones de la Biblia, en vez de usar el término arrepentimiento, usan el término volverse a Dios. Muchas traducciones de la Biblia, en vez de arrepiéntete, vuélvete a Dios, usan este término. Y esta es la idea del arrepentimiento, volvernos a Dios. Amén. La persona debe volverse a Dios, debe cambiar de rumbo, debe dejar la vida de pecado, debe dejar todo aquello que a Dios no le agrada y volverse a Dios en obediencia. Todos necesitamos arrepentirnos cada día. El pecador, el que no ha conocido a Dios, debe arrepentirse para salvación, porque está bajo la ira de Dios. Nosotros los cristianos debemos arrepentirnos cada día, porque pecamos, nos equivocamos, cometemos errores, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero la idea es tener un corazón arrepentido delante de Dios. Cada vez que pecamos, reconozcamos que hemos fallado a Dios y que le podamos decir a Dios, no quiero pecar. Ayúdame. Amén. La iglesia debe desear andar en santidad, andar agradando a Dios en todo. Y debe dejar de lado todo aquello que a Dios no le agrada. Le debe doler en el corazón cuando hace algo que no le agrada a Dios. Y ese dolor le debe llevar a postrarse delante de Dios y decirle, Señor, confieso mi pecado, me aparto de él. Amén.